¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Nos sentimos sumamente placenteros esta tarde de presentar esta entrevista, bueno, con una persona, un personaje de la política y un personaje en Honduras realmente. Don Germán Laicelat, bienvenido a Proceso Digital. Gracias. Don Germán, usted fue ministro de Trabajo. Sí. Sí, usted también fue parte de la interventora en el Seguro Social, quizás en una de las etapas más oscuras del Seguro Social. Cuéntenos brevemente cómo fue esa intervención al Seguro Social, y la gente se pregunta realmente cuánto fue el desfalco al Seguro Social. Bueno, mire, en primer lugar, no fuimos con la etapa más oscura, sino después de la etapa más oscura. Cuando nosotros llegamos, usted debe recordar que ya estaba intervenido el Seguro Social por la Fiscalía, o sea, por el Ministerio Público. Sí. ¿Por qué? Porque se han de recordar de las ambulancias hechizas, que costaban más valor de lo que realmente valían, y las habían armado aquí en Honduras a pedazos, y eso provocó que la intervención, cuando hubo el cambio de gobierno entre el presidente, creo que venía del conflicto que se dio del golpe de Estado, que llegó Pepe Lobo, entonces se empezó a conocer esa crisis y fuimos nombrados nosotros después del 2014 más o menos, para intervenir la institución con la señora Vilma Morales, su servidor, por conocedor del derecho laboral y el derecho a la seguridad social, que ha sido mi especialidad, y un actuario que es Roberto Salinas, un actuario joven que también de su tesis y su graduación en los estudios que realizó, lo realizó sobre estudios actuariales de seguridad social. Entonces llegamos ahí ya con el conflicto de las ambulancias, ya vinieron las primeras capturas, estuvimos a disposición del Ministerio Público en proporcionarle toda la información que nos requería el Ministerio Público, y cuando llegamos, más o menos lo que usted me preguntaba, eran de 6.500 a 6.700 millones los abusos que se habían producido, tanto al régimen de invalidez, vejez y muerte, como al régimen de salud y el de riesgos profesionales. El seguro ha tenido una crisis que no solo tiene que ver con esos abusos. Claro, esos abusos fueron el punto extremo que lo hizo colapsar, pero desde que el Seguro Social nació, no se hizo no se construyó con una visión de ir consolidando lo que es la seguridad social en un país. Simplemente se construyó un edificio, se hizo un instituto hondureño en la seguridad social y se orientó más a uno de los tres regímenes que son importantes los tres, pero que no se equilibraron, y empezó a tratarse el tema más sobre salud, que ni siquiera era salud, sino de atacar enfermedad. No era preventivo para generar salud en favor de la población, sino curar enfermedades, y se llamaba el régimen, no se llamaba régimen de salud, sino que se llamaba régimen de enfermedad y maternidad. Solo se atendía a las mujeres, que en ese tiempo pues las mujeres no trabajaban más que en la casa, y automáticamente no formaban parte de la fuerza económica laboral del país, y prácticamente solo las trataban por el tratamiento de lo que se llamaba maternidad. Pero una vez que el niño nacía, iba para afuera, porque el régimen solo cubría maternidad. Entonces era muy limitado. No habían estudios actuariales, y en el año que se fundó, el salario mínimo en Honduras eran 600 lempiras, y se cotizaba sobre los 600 lempiras
pero 600 lempiras eran $300. Y el deterioro de la moneda, hasta que la moneda perdió su valor adquisitivo, continuó siendo la cotización sobre 600 lempiras, que ya eran 30, $20, ¿no? Y vinieron modificaciones, pero modificaciones que eran parches al traje, ¿verdad? Que se le ponía un parche, pero seguía rompiéndose el traje porque no había un estudio serio y responsable sobre seguridad social. La Constitución de la República estructuró la seguridad social en Honduras bajo el sistema bismarckiano. Y el sistema bismarckiano es un sistema en el cual aportan los trabajadores, o sea, el sector económicamente activo del país, aporta y aportan los patronos, y el Estado tiene la obligación de aportar como patrono, pero también aporta el gobierno, perdón, como patrono, y el Estado como Estado tiene la obligación de dar una aportación para fortalecer la seguridad social. Y el sistema que se creó es un sistema que automáticamente se creó bajo el esquema de Bismarck, con administración privada, porque el Seguro Social, una gran contradicción que ha habido aquí, dice que se quiere privatizar, si el seguro es un servicio social administrado privadamente por trabajadores, empresarios, a través de una junta directiva que tiene 9 representantes, 3 de los trabajadores, 3 de los empresarios, 1 del colegio médico, y ahí son 3, 6, 7, y 2 representantes del Estado, que es el ministro de Salud y el que la preside, que es el ministro de Trabajo. Entonces, ese órgano, imagínense ustedes lo que les voy a decir, son 7 del sector social, trabajadores 3, empresarios 3, 6, más el colegio médico 7, y 2 del gobierno, y los 2 del gobierno dominan a los 7. ¿Qué les parece? Históricamente ha sido así. Históricamente, cada gobierno de 4 años, el gobierno que llega de partido político aplica la visión de piratería, y se toman el seguro social para intereses no de la seguridad social, sino de cada gobierno y de cada partido, liberal, nacionalista, libre, de los que han estado en el poder, incluso militares, cuando tuvieron el poder con los golpes de Estado. Siempre la seguridad social se convirtió en un botín para clientelismo político, y eso no tenía una administración adecuada, que fue generando las crisis de la corrupción y de los abusos y de la ineficiencia de los servicios. Ahora, don Germán, ustedes entraron en 2014. ¿En qué fecha abandonaron ustedes al llegar el gobierno de Libre, el 2021, en enero de más o menos del 2022, entregamos un informe que me va a permitir darme su correo electrónico, porque me gustaría enviárselo, donde está todo el proceso que realizamos, cómo encontramos el seguro social. Y ahí quedó superávit, quedaron... dejamos no un superávit, sino que dejamos una reserva, más que superávit, económica de 3.600 millones, que le pusimos candados, pero no de llave, sino ¿cómo se llama? Con el sistema de números, ¿verdad? Para que tuviera un sistema adecuado de que se utilizara estrictamente en inversión a favor del seguro social. Mejoramos, pagamos la deuda del régimen de invalidez, vejez y muerte, y se quedó el seguro estabilizado, pero no, no listo más que para arrancar y empezarse a crecer y a mejorarse en sus condiciones una vez que se produjera la llegada de la nueva gobernanza. Pero inmediatamente que sucedió eso,
se derogó la ley marco de protección social, donde se estructuraba una gobernanza recomendada por los técnicos de la OIT, especialistas en seguridad social, en la cual se consideraba que la crisis fundamental no se podía resolver si no se atacaba la causa, modificando la gobernanza, que no fuese una junta directiva, en donde, fíjense, yo les dije que 7 eran dominados por 2. ¿Por qué? Porque cada 4 años el director del seguro que iba a administrar lo nombraba el presidente de la República del partido político que había tomado el poder, y no con la visión de mantener la estabilidad en la seguridad social. Y mire qué interesante, que la ley mandaba que se propusiera una terna para que el presidente seleccionara de la terna, presidente o presidente. Pero ¿qué cree que pasaba? Que en Honduras no existen ternas de 3, las ternas son de 1, porque los otros 2 van de relleno. Si no mando el que quiere el presidente o la presidenta, no lo van a nombrar, porque el control lo tienen 2 sobre 7. Entonces, eso sucedía también con las Fuerzas Armadas. Ustedes han de recordar cuando se proponía la terna al Congreso, todos sabíamos quién iba a ser el jefe de las Fuerzas Armadas. Sí. Igualito en el Seguro Social. Entonces, como no era operativo ese sistema, nos recomendaron, y eso elaboramos en la ley. No estoy defendiendo la ley tenía defectos que corregir. Lamentablemente la ley le crearon una oposición que la derogaron totalmente, y ya les voy a explicar por qué no debió ser derogada totalmente, sino reformada o modificada, porque tenía defectos constitucionales de forma, pero no de fondo. Entonces, ¿qué pasó con eso? Cada gobierno que llegó el gobierno que tuvimos que estar nosotros como interventora. En ese momento no hubo nombramiento director, más que se llevó a Richard Sabla, que había tenido una buena labor en el gobierno de Ricardo Maduro, para que con la comisión interventora se resolviera sacarlo del colapso, pagar las deudas y estabilizarlo, y se logró entregarlo así. Pero después, ¿cuántos directores ha nombrado este gobierno? Y a eso iba. Aquí está la cámara, ¿no, don Germán? Sí, hemos tenido, en los últimos 3 años, hemos tenido 4 directores prácticamente. Así es. ¿Qué pasa con la gobernanza? Usted ya nos explicó, pero ¿qué pasa realmente en esta institución? ¿Sigue politizada? ¿Qué es lo que realmente pasa? Totalmente, porque mire, ¿cómo puede un administrador ejecutar acciones de seguridad social si tiene que ejecutar acciones que se le ordenan desde la Presidencia de la República, llevando, por ejemplo, empleomanía, ¿verdad?, de trabajadores que no están seleccionados técnicamente, no están seleccionados profesionalmente por procesos de administración eficientes, porque no puede haber una administración eficiente si no hay una gobernabilidad, y para que haya gobernabilidad debe de haber una gobernanza adecuada. Entonces, en la ley se estableció lo siguiente: que se nombraran 3 directores especialistas que tuvieran requisitos profesionales, académicos, especializados en los 3 regímenes de seguridad social, cada uno, y que esos elementos les permitieron ir a un concurso público supervisado por la OIT, en donde están representados los patronos y los trabajadores y el gobierno. Y esa supervisión llevaba a que en un concurso público se eligieran los 3 directores que iban a ser sujetos de responsabilidad de administrar el sistema. ¿Para qué? Para sustraerlo del clientelismo político y del sectarismo político, con una visión de política de seguridad social. ¿Y qué pasaba? Pero ahí no terminaba la cosa, estimado, sino que los 3, póngale que técnicos especialistas, una vez seleccionados en el concurso, no paraba ahí, tenían que pasar
por un filtro en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Si cualquiera de ellos que hubiesen calificado por conocimientos y por todo, tiene o tenía una relación de intereses con empresas que le prestan servicios al seguro o que le venden productos médicos y todo, esa persona no podía ser nombrada. O sea, para que fuera funcionario público, el nombramiento no era selección del presidente de la República, sino un simple tramitador de emitir el acuerdo de los tres una vez que estuvieran calificados para ser, y con la capacidad de que su gobernanza pudiera trascender a otros periodos, siempre y cuando la evaluación de los administradores y la evaluación del sistema fuera eficaz y eficiente. Todo eso aplaudieron cuando se derogó la ley, porque los políticos salían de la foto y no quedaban en una foto para poder aspirar a esos cargos y para continuar con los abusos que se dan de manipular el sistema. Entonces, cuando nosotros llegamos, encontramos, eso le quiero hacer énfasis, cuando yo llegué allí, yo había sido diputado previamente en el gobierno del 2010 al 2013, que terminó el 14, y siendo diputado entró el proyecto de compras de equipos para el contrato, mejor dicho, de la compra de los equipos médicos, equipos excelentes, como comprar un Mercedes-Benz, con la diferencia que el Mercedes se lo estaban dando con el valor a 3 precios de lo que realmente valía. ¿Por qué? Porque se aprobó en el Congreso, a pesar de la oposición que hicimos con Mario Rivera Vázquez y Toribio Aguilera y Arturo Suárez Moya como diputados del Pino, que yo era diputado por el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata. Hicimos la oposición y eran 9.000 millones de dólares. Y cuando acordamos, lo aprobaron a la 1 de la mañana con toda la oposición y después le pusieron un adendo para 15.000, para 15 millones de dólares. ¿Qué pasó? Cuando llegamos nosotros, que ya conocíamos, yo hablé con mis dos compañeros, les expliqué lo que había pasado en el Congreso, revisamos, pero nosotros no éramos especialistas en compras de esa naturaleza. Pedimos auxilio a través de Naciones Unidas y una unidad especial de Naciones Unidas nos mandó auditores especializados, hicieron el estudio y era de 15 millones, de 115 millones. ¿Saben cuánto valía el equipo con ganancia para cualquier empresa mercantil? Costaba 61 millones. Y se iban a pagar 115 millones, del primero 90 más el adendum. ¿Y qué cree que pasó? Que entonces nosotros con ese dictamen tomamos la decisión de llamar a los señores que lo vendieron y les dijimos, miren, cuando llegamos nosotros se habían pagado 59 millones de dólares de los 115. Entonces, como nos dijeron que valían 61, faltaban 2. Hicimos un cheque por 2 millones. Y llamamos a los señores y les dijimos, miren, esto vale esto, tenemos todas las pruebas, toman los 2 millones o este cheque y toda la información va para el Ministerio Público y entiéndanse allá. Sí, ahora, el valor real es este, les dijimos, pero sí, perdón, solo sí. Concluyo. Inmediatamente al siguiente, primero se opusieron, pero al siguiente día llegaron, aceptaron los 2 millones, hicimos la liquidación y le ahorramos 54 o 57 millones que no lo recibió el seguro, pero que dejó de pagarlos, que eran a 7 años el pago. Esa fue nuestra primera actuación y después reordenar todo. Sí, bueno, don Germán, queremos aprovechar que lo tenemos aquí para dialogar varios temas también. Sí. Usted que estuvo dentro del Seguro Social,
En esta administración de los últimos 3 años se habla de planillas fantasmas. La actual interventora, y que también es ministra de Salud, habla de alrededor de 7 millones de lempiras en estas planillas de fantasmas. El exdirector Carlos Aguilar dijo de que estas rondaban los 100 millones de lempiras. Realmente es fácil hacer este tipo de desfalco con planilla fantasma en el Seguro Social. Es que mire, lo fácil es detectarlos, porque son como, ¿cómo decirle?, como diviesos en el cuerpo del sistema. Si el sistema electrónico y el sistema que se desarrolló también dentro de la seguridad social para organizar el sistema administrativo no fuera eficiente, no se podrían detectar esas cosas. Serán detectados, pero evidencian que van a seguir sucediendo, por lo que hablamos. Mientras esté politizada la gobernanza, van a buscar medios, uno, para incorporar gente que no tenga derechos porque no ha cotizado, o para tener el incumplimiento del pago de las obligaciones. ¿Sabe cuánto es la deuda de quien tiene la gobernanza? El gobierno, no el Estado, el gobierno, porque el Estado somos todos. El gobierno debe más de 3.500 millones no de cotizaciones nada más, sino de lo que debe de aportar para fortalecer el sistema. ¿Qué proponíamos nosotros en la ley con las recomendaciones de OIT? Que no se incrementaran las aportaciones, sino que usted sabe que todo gobierno y todo país tiene entre sus ingresos las concesiones, concesiones de minas, concesiones de carreteras, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué poníamos en la ley? Que el 40% de los beneficios que otorgaban esas concesiones fueran transferidas al Seguro Social, a los 3 regímenes, para fortalecer y no afectar los salarios tan bajos que existen en el país, de cargarlos con aportar más. Porque imagínese usted, solo tenemos, por lo menos cuando nosotros estuvimos, el seguro subió como a 830,000 a casi 850,000 afiliados. Después vino la pandemia que lo bajó como a 60,000 afiliados. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la población económicamente activa del país? 4.200.000 personas. Una seguridad social tiene que universalmente proteger a toda esa población económicamente activa. El 72% de esa población está fuera de la seguridad social y fuera del Código de Trabajo, porque están en el sector informal de la economía, que está también fuera de la supervisión y el control del tributario, del pago de impuestos. Entonces, toda esa población en Honduras, la única posibilidad que tienen de una jubilación es en una rotonda o en un semáforo, con la oportunidad de que les pueda alguien dar una lempira, 10 lempiras o lo que sea. ¿Por qué? Porque el sistema no está en capacidad de operar, porque no está integrado al sistema formal de la economía ni al sistema formal de la administración, por los problemas que le estoy planteando. Entonces, cuando nosotros, usted hizo una pregunta interesante, ¿por qué? Porque nosotros dejamos 3.600 millones ahí escondiditos, guardaditos, en lo que se informaba que debían de utilizarse en forma de inversión. Cuando llegó Carlos Aguilar, un buen hombre, un médico que yo creo que podía haber hecho mucho, pero ¿cuánto duró? Yo creo que ni 3 meses. Sí, son como 4 meses. 3 o 4 meses. ¿Y por qué? Porque se emocionó cuando encontró ese dinero. Y el error de él fue decir: miren, aquí está este dinero, vamos a hacer inversiones tales y tales y las vamos a supervisar con la OIT. Pecado contra los políticos. Inmediatamente lo atacaron, él renunció, pero voluntariamente a la fuerza, como decimos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque rapidito llegaron, le quitaron los candados al dinero y esperamos, ojalá, que los utilicen adecuadamente. Y a eso iba. Versiones recientes de las autoridades del Seguro Social dicen de que todavía no han dispuesto de esos 3.500 millones de lempiras,
¿Qué dificultad tienen? Porque creemos de que la disponibilidad de ellos para agarrar ese dinero, pues ellos la tienen, pero que siguen habiendo candados para disponer de ese dinero. No sé qué es lo que está pasando, pero imagínese usted, vamos a hablar de aportaciones nuevas más ese fondo. ¿A dónde se va a ir si no se tiene una administración adecuada? ¿Y por qué no se tiene una administración adecuada? Porque no hay gobernabilidad. ¿Y por qué no hay gobernabilidad? Porque tenemos una gobernanza totalmente con un ADN de clientelismo político y de sectarismo político. Los empresarios y los trabajadores también entran en el problema, porque realmente están administrando los empresarios y los trabajadores o sectores de los trabajadores, que son la burocracia sindical y la burocracia de los empleadores, y no hay un contexto de una visión clara sobre seguridad social. Entonces, eso a mí me duele mucho saber que se pueda aportar más, y qué bueno que se aportara más para mejorar condiciones, pero si se va a aportar más sin taparle el fondo al barril, ese dinero inevitablemente van a inventar una y mil formas para utilizarlo de tal manera que no garantice que va a haber transparencia en la ejecución de la administración, ni va a haber transparencia en los contratos que se manejen y todo, en situación de que siempre se va a dañar a la seguridad social. La seguridad social en cualquier país del mundo, mi amigo, los que viven en países desarrollados, porque tuvieron una seguridad social muy fortalecida después de la Segunda Guerra Mundial, son los países en donde la mayoría de la población disfruta por vejez, por invalidez o por muerte de beneficios sociales adecuados en educación, en salud, en transporte, en vivienda y pensiones dignas cuando ya cumplieron su función social y económica, con pensiones adecuadas, viajando por cualquier parte del mundo y con un carnet en donde se les va a dar salud en cualquier hospital privado de cualquier sistema, porque lo va a pagar la seguridad social, porque no va a encontrar usted un país que no sea así como Finlandia y los otros. No nos debemos de comparar a ellos, sino ver cómo transformamos, aunque sea como está Costa Rica después de la revolución del 48, que tiene el 82% de la población protegida en la seguridad social. Por eso Costa Rica no está discutiendo ni está preocupado con las decisiones de Trump, porque no tiene gente que va a ir en caravanas a crear problemas, porque tiene la seguridad social en ese esquema. Y entonces lo que le quiero decir es que no puede haber justicia social si no hay seguridad social. Y para que haya seguridad social y justicia social, usted tiene que tener dos elementos fundamentales, que son una economía, ¿verdad?, que no sea un infierno, porque si la economía es un infierno, la parte social va a ser un infierno. Pero si usted tiene una economía, ¿verdad?, adecuada, eficaz y eficiente y con una justa distribución, como lo establece la Constitución de la República, definitivamente no va a tener un infierno social. Si tiene una economía que es un infierno, va a tener un infierno social. Si quiere tener una armonía maravillosa en donde todos vivamos con dignidad, no poder vivir en un infierno social frente a un infierno económico. Esta tarde nos acompaña don Germán Leicelar. Él es experto en materia de derecho laboral, fue ministro de Trabajo también e interventor del Seguro Social. Brevemente, don Germán, para sacar estos últimos minutos que nos quedan de entrevista, la ley de empleo por hora que se derogó en el Congreso le trajo muchas consecuencias al país, como realmente se dice. ¿Cuál es su criterio? Definitivamente, mire,
aquí se confundió la ley de empleo por hora como que era una ley permanente. No, era una ley con una temporalidad estructurada para, así como usted y yo aquí, los amigos, decidimos poner una empresa, nos tenemos que tener 5 años por lo menos para que esa empresa empiece a generar y a mejorar. Está colapsado el mercado de trabajo. Hay crisis, hay situación económica, no solo de factores internos, sino también externos. Entonces, los países desarrollados tienen trabajo por hora. Estados Unidos, usted va y puede trabajar en 3 o 4 empresas, 2 y 3 horas en cada una, y beneficiarse de esa oportunidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el sistema de seguridad social en esos países lo va a proteger, trabaje por hora o trabaje por la forma en que trabaje. Aquí se ha confundido de que el trabajo por hora no puede estar dentro de sistemas de trabajo permanente. Es que el sistema de trabajo por hora es pago por hora, pero puede incorporarle usted la obligación de la seguridad social, la obligación de los derechos fundamentales del derecho al trabajo, que son los derechos adquiridos del aguinaldo, el 14º mes y las vacaciones. Si usted ve la ley que derogaron, tenía todo eso. Todo trabajador que trabajaba por hora tenía un salario por hora, pero el patrono le venía obligado de incorporarle al salario un 20%, que era un 8% que corresponde al auxilio de cesantía, que es lo que ustedes, todos los empleados permanentes o como sean que están subordinados, tienen ese derecho, porque es un mes por año, y un mes por año que está dividido entre 12 es un 8.33. Por eso se habla del auxilio de cesantía de un 50% depositado en el RAP, para que genere intereses y que cuando el trabajador se retire y recibe el dinero, lo reciba con los intereses. Todo eso estaba incorporado. Y estaba incorporada la obligación de inscribirlos en la seguridad social. Y decían, pero es que se viola el derecho de sindicalización. No, lo que afecta el derecho de sindicalización es la falta de política sindical entre lo que son los órganos burocráticos del sistema sindical, porque usted puede hacer sindicatos de empresa, puede hacer sindicatos de base, puede hacer sindicatos gremiales, puede hacer sindicatos profesionales, y entonces podría ser un sindicato de empleados de trabajo por hora, si lo que quiere es utilizar el sistema de sindicalismo. Pero el problema es que nos sentamos en los sindicatos nada más a tener 30 trabajadores, aunque hayan 2.000 en una empresa, para poder cotizar con esos 30 y tener un contrato colectivo. Entonces, es cuestión de actitud propia. La pobreza no es algo que está fuera del ser humano, está dentro del ser humano en su conducta y en su actitud. Entonces, el problema del trabajo por hora afectó enormemente, porque también tenía visión, por ejemplo, a personas que ya se habían jubilado y que podían realizar actividades que les permitieran recibir algún dinero para mejorar su condición económica sin estar obligados a una subordinación. Los estudiantes que podían trabajar de sábado y domingo, 2 jornadas de 8 horas que le eran pagadas completas para poder financiar sus estudios, como sucede en otros países. Pero también esa ley establecía que cada empresa que tuviera un porcentaje de trabajo por hora, que estaba establecido que no podía ser más de una cantidad, o no podía convertir a sus trabajadores permanentes como empleados por hora. Era prohibido y lo sancionaba y hasta le podían cerrar la empresa. Pero ahí viene el problema. ¿Se respetaba la ley? Claro. ¿Se respetaba el Código de Trabajo? Sí. Entonces hay que derogar el Código de Trabajo. No, lo que hay que estructurar es una gobernanza en el país, en la Secretaría de Trabajo, que garantice
que haya supervisión y control para respetar la ley y que tengamos el principio ético y el moral con responsabilidad de los empresarios como de los trabajadores, de respetar la ley. Aquí vivimos diciendo hay que hacer leyes, hay que hacer leyes. No, si hay leyes buenísimas, si usted lee la Constitución tiene maravillas, pero el problema no es la Constitución, el problema somos los que no la respetamos. Podemos tener lleno de semáforos el bulevar acá y van a seguir matando gente en el semáforo porque se van a pasar en rojo, porque no respetan la ley del semáforo. Entonces, esas son las situaciones. La ley de trabajo por hora, para concluirle, era un instrumento para consolidar que si usted trabajaba más de 3 años en ese sistema, automáticamente se le convertía en permanente, porque se demostraba que era permanente la necesidad de ese trabajo. Y también tenía la opcionalidad de que si una empresa crecía en los nuevos puestos de trabajo, usted tenía preferencia porque ya tenía la práctica y la capacidad. No es que era mala, es que no convenía a intereses de burocracia sindical. Sí. Don Germán, y cuando vemos que países del área están reduciendo su jornada laboral, en el caso de Honduras, ¿qué es lo que conviene para nuestro país? Mire, la reducción de la jornada laboral puede generar empleo. ¿Por qué? Porque si la jornada es de 6 y se requiere de 8, entonces eso le va a permitir abrir espacios, pero hay que ver cuánto y en qué porcentajes está la carga social del salario, porque ¿qué carga social tienen esos países que pueden bajarla a 6 horas y qué carga social tiene Honduras? ¿Por qué? Porque aquí existen cosas muy buenas pero mal administradas. El aguinaldo y el 14º mes. ¿Qué trabajador goza el aguinaldo y el 14º mes? Ninguno, porque se lo debe a una casa comercial o se lo debe aquí. Usted no ha visto la propaganda 3 meses antes de junio. Véngase con su aguinaldo, aquí se lo recibimos anticipado, le damos el televisor que quiere, y como en ese lugar, en ese momento es el mundial, saca el televisor más grande y después lo devuelve en el mes de julio o de agosto, porque ya no lo pudo pagar. Entonces, no hay una educación financiera ni una administración adecuada. ¿Por qué? Porque también los salarios no están adecuadamente nivelados con las necesidades económicas y culturales y políticas de los trabajadores, como consecuencia de lo que estamos hablando, de una mala gobernanza, la mala gobernanza del país. Por ejemplo, ustedes, ¿por qué tienen moto? Porque no hay buen transporte público. ¿Cómo van a moverse al trabajo? ¿Y por qué dicen, por qué en la moto va el esposo, la esposa, la esposa y el esposo manejando y la niña adelante y el niño atrás, 4 en la moto? Entonces, ¿por qué? Porque si usted se sube a un bus y acaba de cobrar su salario mínimo, lo menos que le puede pasar es que le quiten el 50% de extorsión o que lo maten y le quiten el salario, porque el transporte público es un desastre. Y no me digan que van a resolver el problema abriendo túneles y pasos a desnivel, si cada vez hay más carros y hay más motos, porque no hay un transporte público efectivo. Mire, yo estuve en Holanda y cuando llegué, los carros privados salían los fines de semana, pero los días de semana que teníamos que ir a la universidad, íbamos en bicicleta a la estación y de la estación tomábamos el bus o tomábamos el metro o tomábamos el tren. ¿Por qué? Porque el transporte público es eficaz, eficiente y lo lleva a la hora. Aquí el transporte público no ven en usted la prestación de un servicio, le ven la cara, la moneda que le va a cobrar. Eso es lo que importa, es mercantilismo. Don Germán, sus valoraciones finales, le agradecemos por visitar la sala de redacción del Proceso Digital. El Poder ha propuesto desde hace un par de años un pacto por el empleo de las actuales autoridades. Recién acaba de asumir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que habla de deportaciones masivas. Mucha gente se sigue yendo del país. ¿Cómo debe enfrentar Honduras este problema del desempleo que cada vez se acentúa más?
Mire, el problema del desempleo tiene que ver directamente con la inversión. Si no hay políticas adecuadas de inversión, no va a generarse empleo. El problema de los migrantes en este momento en los Estados Unidos también es de carácter integral. Esto no es de bufonerías, ni de enfrentamientos, ni de amenazas ideológico-políticas, ni de amenazas de situaciones que puedan afectar la seguridad de, ¿cómo decirle?, hemisférica, la seguridad de Occidente, con discusiones sobre que la dignidad, porque existen ahí los militares en Palmerola. Entonces son indignos los alemanes porque tienen bases militares de los Estados Unidos mediante acuerdos de seguridad hemisférica. Entonces, mire, yo creo que cualquier bufonería y cualquier actitud ideológica trasnochada no nos va a resolver el problema. Los hondureños que están legalmente en Estados Unidos y los que están ya integrados en la actividad del trabajo, aunque estén bajo programas de TPS y de otros, que tienen un comportamiento productivo adecuado, que lo podrían tener en Honduras, pero en Honduras no tuvieron la oportunidad para hacerlo, porque si fueran improductivos no estarían enviando remesas. Es porque trabajan y porque tienen dignidad en ese trabajo. Esa gente no va a tener problemas. Que van a tener problemas los ilegales o los que le ingresaron y que todavía no son ni ciudadanos ni tienen residencia legal. No van a tener problemas si están actuando dentro del marco de la ley, porque allá la ley sí se cumple, sí accionan. Si usted va borracho en un carro, tenga la seguridad de que va a ir a la cárcel. Acá no. Acá las leyes son extractivas. Fíjese que aquí a usted le quitan la licencia tomado en la noche y le ponen una esquela y sigue tomado en el carro hasta su casa, llevándose de encuentro a quien quiera. Entonces las leyes son para cobrar multas, no son para proteger al ciudadano. En esos países hay una estructura que tiene defectos como toda obra humana, pero van encaminados a la protección civil de la ciudadanía. Entonces, el hondureño que se comporte adecuadamente no va a tener problemas. El hondureño que haya delinquido en Honduras y que se logró colar en esos países y lo identifiquen por delitos, ¿cómo va a justificar usted que esa persona se quede allá? Mira este guatemalteco que mató a la mujer en el metro. Sí. ¿Cómo se va a quedar ese guatemalteco en los Estados Unidos? Va a cumplir la pena y lo van a devolver a su país probablemente. Entonces, yo creo que debemos de ser honestos, que la situación que debemos de enfrentar los hondureños no es Trump el problema es nosotros, cómo lo manejemos, y eso no es un problema de gobierno, es un problema de Estado. Periodistas, profesionales como su servidor, organizaciones de empresarios, organizaciones de trabajadores, organizaciones de sociedad, toda la comunidad del Estado hondureño, que el Estado somos todos, debemos de contribuir en que se estructuren mecanismos. Uno, para garantizar que si vienen estas personas, el que sea criminal tiene que venir a cumplir en la cárcel. El que sea expulsado porque no tiene las condiciones o porque violó una ley que no sea un delito de lesa humanidad o contra personas o por asesinato, etcétera, y que regrese al país, tenemos que estar preparados porque todas esas personas están trabajando en Estados Unidos y mantienen a sus familias en Honduras, como que estuvieran trabajando en Honduras en una maquila o en cualquier otro mecanismo donde pudieran recibir un salario con el que aporten a dignificar el nivel de vida de sus familiares y de ellos mismos. Entonces yo creo que esto es algo que lo tenemos que ver con una profunda reflexión y de unidad. Ninguna familia dividida puede triunfar en ninguna parte del mundo. Sí, y mucho menos en Honduras. Interesantes valoraciones, interesante plática con
don Germán Leicelar, él fue diputado del Congreso de la República, también ministro de Trabajo, ex interventor también del Seguro Social y un experto en Derecho Laboral. A todos ustedes les invitamos que esta y otras entrevistas siempre están a su entera disposición a un solo clic en nuestra plataforma. Muchas gracias. Buenas tardes.